Amigas, amigos, bienvenidos un día más a esta emisión de Revolución de las Conciencias. Hoy miércoles estamos platicando con excelentes amigos y amigas. Primero, Erika Corpus, que ya Hola. la conocen, que siempre está con nosotros por aquí, y con el maestro Nahum Monroy. Nahum, qué gusto tenerte por aquí. Igualmente, buenas noches. Qué bueno. El día de hoy estamos tratando el tema de la reforma eléctrica que manda Andrés Manuel la semana pasada y esta posible nacionalización del litio, el litio, este mineral que parece que en generaciones futuras será lo que el carbón y el petróleo, será el nuevo energético y será uno de los elementos que puede poner pauta al desarrollo de diferentes naciones y de diferentes escenarios. Recordaremos, por ejemplo, que el caso de Bolivia, grandes empresarios, entre esos Elon Musk, fue uno de los que insistió en el golpe de Estado a Evo Morales por esta razón de los grandes yacimientos de litio que tiene este país. Y por lo tanto se vuelve trascendental los yacimientos de litio que tiene México y va a ser geopolíticamente estratégico para el desarrollo de la región, del país y de este nuevo proyecto que encabeza Andrés Manuel y esta posible nacionalización que nos recuerda mucho al cardenismo, pero que vamos a ir analizando. Primero voy a preguntarles cuál es su opinión sobre esta reforma eléctrica y esta posible nacionalización. Voy a empezar contigo, Nahum. Nahum, ¿cómo ves esta reforma y cuáles son sus alcances? Bueno, todo gracias por el espacio, gracias por invitarme, Jesús. Un placer estar aquí también con Erika. Me parece una reforma necesaria. Vimos cómo alrededor de 36 años de neoliberalismo hubo un retroceso muy fuerte en las empresas paraestatales, empezando por Comisión Federal de Electricidad, la desorganización del sector público, el golpe que Calderón dio contra Luz y Fuerza del Centro en el año 2010 y la posterior privatización, el incremento de precios, la multitudinaria quejas de los usuarios de la energía eléctrica por los altos precios. En fin, vimos una completa desorganización, un favorecimiento del sector privado, y a mí me parece que es una reforma necesaria que se tiene que apoyar, pero me parece también que hay que ponerle su justa dimensión. No es una reforma que está planteando toda la nacionalización del sector eléctrico, está planteando que el Estado pueda producir el 54% y el 46% se deje a particulares. Claro. Hay muchos rumores. Eso es muy importante, sí. O sea, no es totalmente nacionalista, sí, no. Pero para los tiempos neoliberales es muy avanzada, también lo creo. Entonces la veo como una reforma necesaria que hay que apoyar, sobre todo también viendo la parte de los trabajadores. Los trabajadores electricistas están muy golpeados. Venimos de un golpe muy violento en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, en donde se intentó prácticamente a liquidar los derechos colectivos, y es una reforma que en muchos sentidos está bien planteada, aunque yo pondría diferentes asegúnes que bueno, podemos ir desarrollando en el debate, ¿no? Claro. Claro. Erika. Pues también de qué manera se van a comenzar a involucrar las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Del tema energético. También de qué manera va a repercutir en lo social, no nada más es como en el tema económico y político, sino también hay un tema muy trascendental que a lo mejor siempre que se fortalece o se desaparece alguna institución o alguna comisión repercute, ¿no? en los primeros círculos de socialización de nuestro país. Son temas que bastante tiempo se ha hecho como ciertas investigaciones, pero pocas veces se le ha dado esta difusión tanto en los medios y como en los grupos, ¿no? políticos. Entonces, también hay temas que tendremos que discutir, de qué manera se van a fortalecer los derechos laborales, ¿no? Incluso con esto, de qué manera nos va a beneficiar económicamente al país, porque pues México ocupa el 9º lugar en el tema de litio, ¿no? Estando investigando, parece ser que tiene 1.7 toneladas, no, millones de toneladas de litio, y que hay mucho terreno que todavía se está como investigando de qué manera se podría explotar, y es todo un tema en el cual los tiempos son perfectos como para comenzar, ¿no? con una reforma estructural, y comenzamos con el tema eléctrico, ¿no? Es que lo involucra precisamente. Claro, definitivamente. Yo creo que después de más de 30 años de neoliberalismo del que viene México, este tipo de iniciativas
son en verdad un parteaguas, una muestra totalmente diferente de cómo hacer política energética, sobre todo porque venimos de unas reformas energéticas de Peña Nieto, las cuales fue privatizadora totalmente. Venimos de una serie de reformas eléctricas con Calderón, que fue privatización a empresas españolas totalmente, ¿no? Y por ahí yo quisiera hacer un comentario, no sé ustedes cómo lo vean. Ya salió el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex a decir, esto es un retroceso. ¿Ustedes cómo ven? ¿Esto es un retroceso? Para la Coparmex siempre va a ser un retroceso cualquier cosa que no les beneficie a ellos, ¿no? Entonces hay que ser claros. Ellos también fueron de los principales que estuvieron de acuerdo con la desaparición del ESME y por supuesto que hay ciertas situaciones que a ellos no les convienen. Esta es una de ellas. Hay que tener muy clara también la lectura cuál es su posicionamiento y es pues a ellos no les beneficia. No es que estén hablando en nombre de nosotras, de nosotros, de la sociedad, sino hablan en particular de ellos. ¿No? Sí, por ejemplo, mucho se está recalcando en los medios de comunicación que esta reforma pretende anular la generación de energía a través de los paneles solares y ya se desmintió eso no es verdad. Esta es una posibilidad. También están mucho machacando en el sentido de que va a desequilibrar a las empresas porque si las empresas, porque para empezar, un argumento es que la Comisión Federal de Electricidad va a ser un megamonopolio. Esto a la burguesía generalmente le genera mucho ruido el que el Estado controle los sectores estratégicos de la industria cuando debe ser algo pues fundamental que el Estado pueda controlar esto. Y bueno, yo diría incluso aún más que se debería de plantear el control obrero desde mi punto de vista, un control obrero democrático para asegurar que en el futuro siga sirviendo a los intereses nacionales. Pero bueno, yo he escuchado las noticias, están machacando con esto, dicen que si las empresas, si el costo que se le da a las empresas es mayor en cuanto a electricidad, esto va a redundar en el precio de los productos y en la competitividad de los productos hacia el extranjero. Entonces, me parece un argumento completamente desproporcionado. Me parece que como ha venido operando las empresas públicas, como las dejaron en el neoliberalismo, las dejaron en una situación de desastre. Por ejemplo, el dato más importante, ¿no? Ahora en el libro de que sacó López Obrador se mencionaba que la Comisión Federal de Electricidad había invertido en 7 gasoductos en los cuales dependían de 14 centrales que finalmente no fueron construidas y de las cuales finalmente por no usar esos gasoductos se les estaba cobrando, estaban en propiedad de 7 empresas eléctricas transnacionales que además estaban dando los precios al gobierno, al Estado, a precios exorbitantes si se compara con los precios internacionales, ¿no? con el rango internacional de precios. Es decir, estaban haciendo millonarios negocios a costa de las empresas paraestatales, desorganizándolas, dando los precios a los pequeños consumidores de manera exorbitante y me parece que pues es completamente desproporcionado todos los argumentos que están dando, ¿no? Claro, el sector empresarial siempre ha dicho, oye, el monopolio del Estado es erróneo, pero si el monopolio es de ellos, de los privados, o si solo son 2 empresas que se reparten o 3 empresas, entonces está bien. Entonces no estamos hablando de un monopolio, ¿no? Cuando está fomentando la competitividad. Cuando es un monopolio está bien. Claro, ¿no? La competitividad entre 3 está bien chida. ¿Por qué? Porque entre ellos pueden llegar a ponerse de acuerdo, entre ellos marcan las reglas del mercado. Pero están muy mal acostumbrados y me parece que hay una disputa ideológica en el tema de la reforma eléctrica y la nacionalización del litio. ¿Por qué? Porque primero Andrés Manuel, el periodo anterior de la Cámara de Diputados, manda una primera reforma eléctrica que desde mi punto de vista estaba mal planteada porque todavía se sostenía mucho sobre reformas de carbón, sobre esta producción de electricidad a través de carbón, que violaba muchos acuerdos. Esta me parece que está un poquito más arreglada, tiene otras condiciones y aparte suma el tema del litio. Es decir, Andrés Manuel da un primer golpe político con una reforma eléctrica, no pasa, se lo regresan en las Cortes y ¿qué es lo que hace Andrés Manuel? Manda una propuesta un poco más radical. Me parece que por ahí va y ahí quisiera hablar, ¿es un regreso al cardenismo? ¿Es un regreso al nacionalismo priista de los 30, de los 50? ¿Cómo lo verían ustedes? Probablemente es como una pequeña probada, ¿no? Digo, también recordemos que Cárdenas en algún momento desterró como al sector privado en el tema petrolero y en este caso con el litio ya tenemos, creo que al parecer son como cuatro industrias, ¿no? Dos son británicas y otras 2 creo que son chinas, pero no han explotado
todo el terreno que México tiene, ¿no? en el tema del litio, y que hay muchísimo más terreno de lo que podríamos haber imaginado, ¿no? Hay un tema muy importante con el litio porque creo que la sociedad en general no está como muy acostumbrada con el tema del material, ¿no? Con el tema del mineral. O sea, el litio es, en nuestra actualidad es tan importante como en su momento también no fue el petróleo, ¿no? El litio ahora nos funciona no nada más como un tema de medicamento, ¿no? Sino que también nos sirve como un tema de control para todo lo que tenga que ver con la conducción eléctrica. Entonces, las baterías, los celulares, todo lo que tenga que ver con las conexiones eléctricas, ahí va a estar, ¿no? Entonces, es fundamental este tema porque hay terrenos como Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Chihuahua, que están inundadas de litio. Entonces, no hay manera, a lo mejor en estos momentos, que México lo pueda controlar, que lo pueda explotar, que lo pueda importar, manejar, trabajar. No hay manera ahorita, pero la reforma creo que nos puede dar pauta para establecer como ciertos protocolos o ciertos procedimientos para poder trabajarlo. Y digo, o sea, al final esto es importantísimo porque se va a nacionalizar, que es un tema que pocas veces se ha estado manejando el Estado mexicano, responsabilizándose de los materiales, de los bienes de la nación, ¿no? Entonces, Andrés Manuel, yo creo que con este tema, sin dudar alguna, va a ser de las que va a ser historia. Era uno de los temas que estábamos esperando por mucho tiempo y creo, a mí en lo particular, me impactó la manera en la que lo estuvo trabajando y la manera en la que lo presentó, porque creo que sí va a ser trascendental. Apenas está empezando, creo que es un buen inicio de este segundo trienio, ¿no? Entonces, pues vamos a ver de qué manera se va a seguir dando seguimiento. No. Sí, a mí me parece que, bueno, dos cosas. Primero, que ahorita se está expresando una resistencia empresarial, sobre todo de las grandes empresas monopólicas de nuestro país, porque muchas de ellas recibían exenciones de pago de electricidad durante el periodo del liberalismo, como Grupo Bimbo, como Grupo México, entre otras, que se descubrió que tenían unos adeudos enormes en cuanto al pago de la electricidad y evidentemente ellos pues quieren continuar con estos privilegios, ¿no? Así como también se puso al descubierto toda la evasión de impuestos que tenía, ¿no? En la pregunta del nacionalismo, si es un regreso al nacionalismo, a mí me parece que no en la dimensión del cardenismo. En primera, porque no es posible regresar a esa época en la que México se vio obligado a cambiar su economía a la sustitución de importaciones. No es posible y me parece que tampoco esta reforma está planteando una confrontación o una medida tan radical que desde mi punto de vista sería necesaria como la nacionalización del petróleo que en esa época fue. Insisto, creo que hay que ponerle en su justa dimensión. Es una reforma que plantea que la mayor parte de la producción esté en manos del Estado y reserva una para los particulares, una reforma necesaria. Además hay que decir que está siendo apoyada por un sector importante de los trabajadores electricistas. Creo que hay que apoyar la reforma, creo que hay que movilizarla y si se puede llevar más allá, que yo creo que es necesario plantear la participación y el control obrero en el sector eléctrico, ¿no? Claro, es una buena oportunidad para resarcir, yo creo, que muchos agravios que se tuvieron primero con los y las trabajadores de los sectores energéticos. Ya hablábamos de los trabajadores del SME, que me parece que ellos han estado por ahí, he leído algunas cosas de que hay en la base trabajadora del SME, hay apoyo a esta situación, pero por ahí he escuchado que las cúpulas no están del todo de acuerdo. Sin embargo, hay varios sectores energéticos de los trabajadores que podrían estar ahí representados, ¿no? Es un buen momento para resarcir estos daños que se le hizo a los 40,000 trabajadores del SME y los cuales pueden entrar a participar, ¿no? Definitivamente. Todas las investigaciones, de acuerdo al enfoque social que se le ha dado después de la desaparición del SME, son de verdad catastróficas, porque no nada más es un tema de hubo divorcios, hubo separación, no, o sea, hay todo un entorno de violencia, no nada más física, sino económica, cultural, ¿no? Alrededor de la desaparición del SME. Y eso también repercutió en nuestra población directamente, ¿no? Entonces, ahora con el fortalecimiento de la reforma, considero que
va a ser una manera como de resarcir estos daños que se llegaron a perpetuar, no nada más con el tema del ESME, sino con las transnacionales, porque también recordemos que hay situaciones de pobreza en las que se llega a generar la migración también dentro del país, ¿no? De qué manera se están vulnerando a las mujeres, ¿no? A las mujeres indígenas que deciden migrar. Involucra muchas cosas que a lo mejor en este momento no lo llegamos a dimensionar, pero considero que en cierto momento nos va a beneficiar no nada más económicamente, insisto, sino también va a ser un tema de trasfondo cultural y social. Un último punto que por ahí nos están comentando es, se ha acusado a esta reforma como contaminante y sigue siendo extractivista. En el sentido, Greenpeace saca un comunicado el día de hoy donde diciendo que esta reforma sigue siendo extractivista, sigue enfocándose a una minería tóxica. ¿Ustedes cómo lo ven? Desde mi opinión es cierta hasta cierto punto, pero invalidada por la propia realidad de que así es la minería, así existe este desarrollo que debe ser un desarrollo sostenido, debe haber un desarrollo que no vulnere a las poblaciones originales que estén asentadas en los espacios mineros, que se busque una organización que las propias poblaciones tengan parte en esta. Y puede haber una crítica exactamente de minería extractivista en el tema del litio, pero creo que se puede hacer de otra manera también. Aún, Erika, ¿cómo lo ven? Pues mira, a mí me parece que este es un tema muy, muy importante porque lo que es los grandes megaproyectos, la minería extractivista, todo esto que ha venido avanzando y que no se ha detenido, es un tema candente. No me parece que esto sea algo que ya se haya revertido, es una realidad que está presente. Lo hemos visto en muchos temas. Por ejemplo, recientemente salió el debate sobre la Sierra de San Miguelito y Claro. todo el despojo de tierra. Es decir, abarca muchas cosas, yo creo que sigue presente. Pero aquí, por ejemplo, me parece que estas empresas como, bueno, estas ONGs, grandes ONGs como Greenpeace, muy casualmente salen a dar opiniones y salen a oponerse a algo en temas muy específicos, y cuando verdaderamente se trata de luchas ambientales de sectores comunitarios, pues jamás las vemos, ¿no? Y justo ahora que se está planteando precisamente restringir la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico, pues se me hace muy, muy casual, ¿no? Pero para poner un tema que es necesario abordar es, por ejemplo, el presidente mencionaba algo que yo creo que es justo y que no se está tomando en cuenta. Todos los apagones que existieron en Estados Unidos este año, el año pasado, en Texas y en California, afectaron directamente al suministro de electricidad en la frontera norte, ¿no? Entonces, eso planteó el tema fundamental de la soberanía energética y cómo es posible que nuestro país esté dependiendo de Estados Unidos para poderse abastecer de un recurso tan vital y tan necesario como es la electricidad, ¿no? Claro, sí, no, el tema de Greenpeace a mí también me parece como bien pretencioso. Sinceramente, vemos a diario las notas sobre las mineras canadienses y la verdad es que yo no veo a Greenpeace manifestándose en contra de lo que están explotando en nuestra nación. Dirán que ellos aluden al tema democrático, ¿no? Al final de cuentas, pues es un territorio que ellos negociaron aquí con los privados y están en su derecho, ¿no? Pero el tema aquí fundamental es también hacernos entender de qué manera somos independientes y también debemos de tomar nuestras decisiones independientemente de lo que nos digan las organizaciones internacionales. Digo, hay que considerarlas, no estoy diciendo que está de más lo que nos lleguen a decir en el tema ambiental, sin embargo, consideramos, coincido, ¿no? De que en el tema de las poblaciones originarias y no sé, como en el tema también incluso que fueron muy sonadas también en nuestros tiempos como fue el de Viricuta, pues tampoco hicieron ningún posicionamiento al respecto. ¿Por qué? Porque pues tal vez son indígenas, ¿no? Entonces creo que también debemos de tener un poco de autocontrol. Hay que establecer como ciertos protocolos para ver de qué manera, en qué condiciones sí se puede explotar y en qué condiciones no se puede. Claro. Ahora vamos a les propongo que hagamos una vuelta
de tuerca de 180 y vámonos a los temas legislativos. La reforma está en manos del PRI. Así yo lo voy a poner y se los pongo. No está en manos de Andrés Manuel ni de Morena. Está en manos del PRI. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados se necesita para la reforma constitucional, si no mal recuerdo en este momento, 54 votos que los tiene el PRI y 10 en el Senado. Y la única bancada que puede tal vez negociar, porque su estilo también muy pragmático, no es porque sean unas santas palomas, es el PRI. El priismo está. Y hoy Andrés Manuel en la mañanera dice algo que a mí me parece muy interesante, es veamos qué priismo gana al final. ¿El priismo de Cárdenas o el priismo de Salinas? ¿Ustedes cómo ven esta situación? No. Pues es muy interesante, precisamente allá abordándolo, si quieres, más en un aspecto más histórico, cómo el PRI se ha venido achicando desde que sale del poder y ha perdido pues todo el control ese control de intermediación que ejercía a través de las instituciones, se ha reducido mucho y ahora quedan estas pequeñas facciones, tiene 54 legisladores, diputados, y es muy curioso ver las declaraciones, cómo están dividiendo, ¿no? La esposa de Ruiz Massieu salió a decir... Claudia Ruiz Massieu. Claudia Ruiz Massieu salió a decir que la reforma era regresiva. Otros personajes como el gobernador de Oaxaca salió a defenderla. A mí me parece que esto también demuestra otra cosa, que es la fragilidad de las reformas y hasta qué punto, si cambia la correlación de fuerzas el día de mañana, no se podrían venir abajo, ¿no? ¿Cómo la facilidad con que se pueden revertir? Entonces, sí es un tema, desde mi punto de vista, preocupante que la 4T dependa de estas fracciones para poder alcanzar una reforma de tal importancia como es la eléctrica. Claro, Corpus. Para mí, Andrés Manuel me parece uno de los políticos más inteligentes que he encontrado en la historia de este país, y que haya declarado ese tipo de cuestiones es como aventarle la papa caliente a alguien, ¿no? De esto ya no depende de mí, ya no depende de nosotros, depende de ustedes, ¿no? Y sabemos que somos hasta cierta medida contrarios, pero si queremos en realidad un bienestar en común, pues ahora sí que les dejó como la decisión a ellos, ¿no? Y está complicado porque sí, hay declaraciones como enfrentadas dentro del mismo PRI, ¿no? El mismo PRI dice, a mí no me va a venir a presionar nadie, yo voy a tomar mis propias decisiones, pero también ejerce cierto poder, incluso un cierto control de parte de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel tiene encima todos los días los medios y sus palabras siempre han sido bien certeras y sé que esta fue una estrategia muy ingeniosa de parte de nuestro presidente. Y esperemos que también la bancada del PRI lo considere, haga lleno esto, porque sabemos que el PRD y el PAN ya declararon que ellos no van a ir, y fue un no rotundo, pero el PRI creo que está como queriendo también resarcir ciertas cosas, no nada más pasadas, sino para el futuro, ¿no? Anteponiéndose a las cosas y cuestiones electorales que se podrían presentar en un futuro. Y fue algo muy estratégico y es una jugada muy interesante que vamos a ver ahí. Claro, me parece que el dicho de Andrés Manuel el día de hoy es un dardo envenenado que lanza al priismo, y eso les va a definir la vida al priismo en estos próximos 3 años. Si se unen a la reforma eléctrica y nacionalización del litio, creo que pueden encontrar espacios de crecimiento otra vez, y si no, porque aparte eso sería abandonar la alianza con el PRI, con el PAN y el PRD. Claro. Y si no se unen, también va a ser una situación de, si no apoya la reforma eléctrica, también va a ser una situación de decidió a qué espacio. Fue un jaque, o sea, lo que hizo Andrés Manuel fue un jaque, o sea, cualquier decisión que en estos momentos llegue a tomar el PRI va a ser muy importante para el futuro incluso de la misma institución, ¿no? Que es el PRI. E incluso lo veo como un poco más allá, ya hablando como políticamente. Creo que, si vemos que se unen al tema de la reforma, a mí me va a parecer muy hipócrita de su parte, por supuesto, por todo lo que han hecho en los demás sexenios, me va a parecer como muy hipócrita de su situación, pero vamos a saber que es por sobrevivir, y al final de cuentas, cuando uno quiere sobrevivir, está dispuesto a realizar cualquier cosa, aunque en el futuro se pueda modificar. Hay que ver hasta dónde está dispuesto a avanzar.
No. Sí, vamos a ver. Yo insisto en que a mí lo que más me preocupa es esta fragilidad. Mira, voy a poner otro elemento en la mesa. En la semana salió una noticia donde Ricardo Monreal Claro. declaró que le hizo señalamiento al presidente que si no hay negociación va a haber división. Entonces, a mí también yo estoy viendo, yo no estoy viendo a Morena ni a la cuarta transformación, perdón, como un bloque unificado. Yo también veo una ala de derecha que está a veces muy coqueteando en ciertos temas con la iniciativa privada, con muchas coincidencias con el PRI, con el PAN. Y yo no sé si este PRI es como el fin de la balanza, que hoy puede beneficiar, pero el día de mañana puede volcar en otro sentido y revertir muchas de las transformaciones que hoy se han venido aprobando. Y eso también tiene que ver con el debate sobre si estamos ante una transformación de largo calado o estamos en una transformación que nos puede durar un sexenio. Entonces, yo creo que son temas que es muy interesante lo que está ocurriendo el PRI y sin duda, ojalá que se incline a favor de la reforma eléctrica y también yo creo que hay que generar la presión social para que eso se lleve a cabo. Claro, me parece que ese es el punto. Claro. Hay que presionar a los priistas para que hagan lo que corresponde, que también ellos son legisladores, representan a todo el pueblo mexicano, no representan solamente a unos estados o unos sectores, sino que representan a todos y creo que por ahí podría ser. La última pregunta. Andrés está jugando su legado histórico con esta reforma. ¿Es la gran reforma de su sexenio? Vamos a recordar a Andrés Manuel como a Cárdenas con el petróleo, como a Adolfo Ruiz Cortines con la creación de el SME. ¿Es su gran logro o no? O incluso si no pasara, no pasa nada. Erika. Híjole, yo creo que es el inicio de una transformación de fondo para el país. Y creo que Andrés Manuel es quien está abriendo, es el cerrojo de esa puerta, ¿no? Hay muchas condiciones en las cuales aún nos faltan para poder decir que esta va a ser como el tema por el cual Andrés Manuel va a trascender. Yo creo que Andrés Manuel por sí solo ya va a trascender. Sin embargo, la reforma eléctrica creo que va a ser un punto muy importante porque involucra muchas cosas, ¿no? Ahora no nada más es el tema del litio, sino también es el tema del internet. Digo, yo no me puedo desprender de ese tema porque es el tema más fresco que tengo, pero para Andrés Manuel el tema de nacionalizar las cosas que se pueden nacionalizar es fundamental. Entonces, para mí Andrés Manuel es un político y es un estratega, es un estadista, el cual claro que lo puede realizar porque aparte tiene las bases, no nada más teóricas o prácticas, sino que también tiene las bases sociales a su favor. Entonces, también lo que comentábamos, necesitamos movilizarnos para poder apoyar esta reforma. No hay que salir tampoco de las calles, no hay que olvidarnos de las cámaras, no hay que olvidarnos de las organizaciones civiles. Hay que dejar como un poco de lado siempre el discurso que nos han estado vendiendo, ¿no? Sobre el tema de que privatizar todo es mejor. Creo que Andrés Manuel está apostando muchísimo a una transformación de fondo y sí, yo creo que este va a ser uno de los temas por los cuales Andrés Manuel va a pasar a la historia. No sé hasta qué punto vaya a pasar a la historia por la reforma el presidente. Lo que sí tengo claro es que es una reforma propositiva, que es de las mejores que se han planteado. Es además necesaria porque venimos de un periodo de mucho golpeteo en los que los trabajadores, como bien dijo Erika, están muy golpeados anímicamente, moralmente, por toda la destrucción de su fuente de trabajo. Pero yo tampoco dejo de ver, Jesús, la polarización que existe a nivel internacional. Estamos en un periodo en que ahora cada reforma progresiva que hace un gobierno en América Latina, por pequeña que sea, significa un reagrupamiento de la derecha a nivel internacional y una acusación sobre lo que ya se está intentando hacer es comunismo cuando ni siquiera lo es. Vimos, por ejemplo, cómo este tema se ha estado entremezclando mucho con el tema del colonialismo español, como claro. Felipe Calderón va a España y hace declaraciones allá con la derecha española. En realidad, pues cuando el trasfondo es todo este asunto de la reforma energética, lo que está en curso, y yo no dejo ver que estamos en un escenario muy conflictivo en América Latina, en donde no hay
no hay regímenes estables. Vimos el golpe de Estado en Bolivia. Estamos viendo esta oposición. Entonces yo trato de ser soy más pesimista en ese sentido y creo que si no es recurriendo a la movilización y no es recurriendo a transformaciones que vengan desde la base, se pueden hacer muchas cosas, pero al rato van a caer por esa fragilidad. Yo creo que se necesita movilizar a los trabajadores, se necesita movilizar a la población para que esas reformas tengan un sustento y vayan incluso más allá. Claro. Bueno. Pero incluso la misma reforma empodera hasta cierto nivel a las y los trabajadores. Sí. Hasta cierto nivel. O sea, hay que ver de qué manera se va a desarrollar, qué cambios se le van a hacer, qué cosas se le van a reforzar. Pero yo creo que la reforma en sí le está dotando de poder a las y los trabajadores. No al 100%, pero sí les está dando una luz al final del túnel. Habrá que ver. Yo todavía lo tengo en suspenso. Algo interesante, por ejemplo, de ahí es que ahora los trabajadores electricistas están planteando a la par esta compañía paraestatal del centro. Entonces, ahora igual ahí es una luz que se asoma, ¿no? Claro, ¿no? Totalmente. Tenemos algunos comentarios aquí. Joaquín Gutiérrez, la protección, lo pone entre comillas, de litio es para excluir a China de su extracción y hasta de la venta. Solamente se le venderá a empresas estadounidenses y canadienses. Luego complementa, bueno, Pemex se alineó a satisfacer la demanda de petróleo y combustibles de Estados Unidos hasta el 91 y que empezó a menguar la producción. Luego Diana Montoya, un saludo a Diana que nos ve desde Colombia. La monopolización de los servicios públicos son y siempre serán una estrategia de control social y perpetuación de la inequidad social conveniente para el capitalismo. Les saludo. Luego Yoli nos manda un saludo. Sandoval Ruiz Pavel nos dice, hermano, nos mandaste toda una carta, pero bueno, voy a leer. Hay algo que en México debe trabajar para poder aprovechar sus ventajas geográficas y de industria ya instalada. Bueno, sí, es un poquito largo, pero sí, vamos como en la misma sintonía. Sin duda, les agradecemos los comentarios, nos nutren muchísimo. ¿Algún último comentario que quisieran dar acerca de esta reforma energética, reforma eléctrica y de litio? ¿No? Pues veremos ahora que el gran punto será ver la votación, ver cómo se llega a este escenario y ver pues si también hay ese respaldo social, ¿no? Que yo espero que sí lo exista, esa movilización. Totalmente. Definitivamente la movilización social va a ser también muy determinante para que avance esta reforma. Políticamente también considero que va a ser como trascendental el tema de las negociaciones, ¿no? El tema del golpeteo y demás. Vamos a ver cuál va a ser el papel también aquí del nuestro nuevo secretario de Gobernación. Creo que por ahí está un poco involucrado Adán Augusto. Entonces vamos a ver cuál va a ser también su papel para impulsar la reforma y pues darle continuidad, no soltarlo. Creo que Andrés Manuel nos está dando un regalo de Navidad adelantado, entonces hay que analizarlo. Claro, yo cerraría recordando la anécdota de que General Cárdenas el 18 de marzo, muy en la madrugada, da un mensaje de nacionalizar el petróleo y a las 3 de la tarde hay un mitin en el Zócalo de la ciudad lleno de organizaciones civiles. Efectivamente, claro. Concuerdo con Aum, con Erika, la movilización en las calles tiene que ser en este momento constante, porque solamente de esa manera vamos a poder empujar a la derecha que tenemos en el PRI, que claro. Puede ser un punto de balance y luego a la derecha de Morena y luego a la derecha de Morena y que no sean solamente reformas de un momento o de una temporalidad, sino que puedan trascender. Y que no se nos olvide, o sea, venimos de la calle, venimos de las movilizaciones sociales, o sea, no es algo ajeno a nosotras y a nosotros. Solamente que estos 3 años nos han parecido demasiado cómodas, pero probablemente creo que este también es un mensaje para volver a la calle, ¿no? Totalmente. Amigos, amigas, les agradezco mucho el que nos hayan acompañado el día de hoy en Revolución de las Conciencias con su tema de reforma eléctrica y nacionalización del litio. Vamos a tener más programas. Nos estamos viendo, por ahí pueden darle me gusta en el botón que está saliendo. Nos vemos. Erika, Naum, gracias. Nos vemos. Hasta luego.